Está con nosotros Álvaro Garcés, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido de la Concertación. ¿Qué tal, Garcés? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias y muchas gracias particularmente por ser esta la tercera oportunidad que estamos comentándolo me invitan. Sí. Fuera de micrófonos. Así es. Vino como comisionado parlamentario, cuando recién estábamos empezando las primeras veces, el ciclo. Después vino como integrante del equipo de seguridad del Partido Nacional, de la fórmula del Partido Nacional, y ahora como candidato a intendente de otro partido. El Partido de la Concertación. ¿Ya se cambió de partido? Y prometo... ¡Qué rápido! Sí, pero no de cuadro de fútbol. Y prometo ya no hacer más cambios, porque si no... Sí, claro. Encantado de estar con ustedes y estamos justamente en esta primera etapa de la campaña, con mucho entusiasmo, junto con un grupo de soñadores que queremos transformar la ciudad. Yo digo que en ese sentido no hay mejor manera de ser realistas que animarse a pensar distinto, pensar por lo alto, proyectarse hacia el futuro y después ponerle voluntad y trabajo a la idea, al pensamiento. ¿En qué barrio vive? Yo vivo muy cerca de donde nací, en la zona de Libertad y Boulevard España, ahí me crié. Y bueno, he vuelto, las vueltas de la vida me han llevado... Sí, entre Positos, Parque Rodó, en el límite, claro, sí. Ahí fui a la escuela, crecí y de alguna manera tengo muchos recuerdos de todo ese barrio, a donde volví recientemente y estoy muy a gusto. ¿Y qué le falta y qué tiene su barrio? Que tiene, bueno, por supuesto, muchas cosas afectivas. Si usted me pregunta desde el punto de vista de la gestión, en el plano más concreto, sí, o no, le diría... Bueno, tiene el sentido de pertenencia, las raíces, ¿no? Que son tan importantes, que las sentimos, por ejemplo, cuando estamos en otra ciudad. Cada uno tiene su lugar, claro, tiene su punto de identificación y para mí Montevideo es el lugar porque tiene que ver con toda la historia de vida. Sí. Salvo un breve periodo que viví en Ciudad de la Costa con mis padres, he sido siempre residente de Montevideo y soy montevideano desde la más pequeña infancia. ¿Qué tiene el barrio? Tiene algunos espacios lindos, tiene cerca la Rambla. ¿Qué le falta? Yo creo que le falta, como al resto de la ciudad, resolver problemas de gestión. Las veredas, las calles, los contenedores que están a veces repletos de basura. Yo diría que en materia de alumbrado y a diferencia de otras zonas, no constatamos problemas tan grandes, pero la ciudad no es solamente la cuadra de uno, y eso lo tenemos claro. La ciudad no puede tener una especie de paralelo 38 que divida el norte y el sur, como las dos Coreas en su época, ¿no? Por eso refiero al paralelo 38. Nosotros queremos tener una ciudad mucho más inclusiva, más equilibrada, y esa es una de las grandes apuestas que queremos desarrollar si tenemos el privilegio de ser intendentes junto con este equipo que viene trabajando. A uno le da la sensación de que la ciudad de Montevideo es un poco dejada de lado por los grandes líderes políticos del país. Está en la agenda Montevideo como ciudad. Hay un matiz ahí, ¿no? Yo creo que el Frente Amplio, que lleva 25 años gobernando Montevideo, sí, en los últimos 10 años se ha concentrado en el esfuerzo del gobierno nacional. Sí. Y el viejo refrán, por aquello del que mucho abarca, poco aprieta, ha demostrado que le ha resultado difícil a la fuerza de gobierno poder gestionar al mismo tiempo lo nacional y lo departamental en Montevideo. Y hay problemas que vienen ya históricamente arrastrándose, el tema de la limpieza, los basurales que se prometieron erradicar en el año 1989, que se fijó una meta de 180 días con la guerra a la basura en el año 2010 y esa promesa terminó en una declaración de esencialidad del servicio. Es decir, yo, por supuesto, no creo que sea una cuestión de falta de ganas, en todo caso es una cuestión más básica, mucho más profunda, que es el enfoque, la gestión. Está bien, pero en el discurso, en el accionar diario político de los partidos, no están los temas municipales, los temas departamentales de la ciudad de Montevideo, que es una ciudad muy importante porque además de ser, además es la capital del país, obviamente, no están incluidos. Bueno, ¿por qué es eso? ¿Usted no coincide con eso? No, yo, tengo una mirada un poco distinta porque participo de la idea de la concertación desde mucho antes de tener el privilegio y el honor de ser candidato por la concertación, en realidad precandidato, propuesto. Yo soy parte de todo ese amplísimo colectivo de gente que quiere un cambio y que ese cambio es reclamado desde abajo hacia arriba. Lo que hicieron los dirigentes en su momento fue
recoger esa propuesta y ese clamor por una alternativa de cambio, puesto que la oposición dividida tenía chances bastante más disminuidas que este actual escenario abierto y competitivo. Entonces, la concertación es una muestra, primero, del interés en los temas del departamento, es también el partido de todas aquellas personas que están desconformes con la gestión de 25 años de Frente Amplio y que quieren un cambio. Y nosotros estamos convencidos que el verdadero eje, la polaridad de esta campaña es entre la continuidad, más de lo mismo, más allá de las personas, más allá de los sectores, la continuidad representada por el Frente Amplio o el cambio sintetizado y propuesto por la concertación. La economía de Montevideo es uno de los problemas, hoy hay un déficit importante. ¿Cómo se aborda eso? Bueno, sabemos que ese déficit es creciente, que ha sido además repetido en los últimos ejercicios y no es un tema menor pensando en el futuro. Sí. Tenemos claro que el presupuesto hoy tiene una porción mayoritaria de sueldos. Los sueldos naturalmente refieren a derechos intangibles. Luego hay gastos e inversiones. Y lo dije en ese orden: sueldo, gastos, inversiones. Un presupuesto donde las inversiones están en tercer lugar lleva necesariamente a una parálisis a plazo, que es lo que está viviendo el departamento en este momento. Entonces, en materia presupuestal, lo primero, nosotros no queremos aumentar los tributos, nos comprometemos además, y esta es una de las bases de la concertación, no aumentar la carga tributaria sobre un contribuyente que ya viene golpeado y al que no se le está retribuyendo debidamente en obras y servicios el esfuerzo que realiza. Hay que ir reperfilando gradualmente ese presupuesto de modo tal que las inversiones superen a los gastos. Para esto, para aumentar la inversión, hay que disminuir los gastos. Por ejemplo, ¿en qué? Y hay que hacerlo y en todo lo que sea prescindible, como por ejemplo cargos de confianza. Usted me pregunta, ¿cuántos hay que eliminar? Nosotros estamos estudiando con nuestro equipo técnico esa cuestión, pero tenemos ¿Pero hay dinero ahí realmente como para hacer obra en una ciudad? No, hay tela para cortar. No, el shock de obras que necesita el departamento no lo va a sacar de allí. Montevideo necesita un shock de obras, primero de mantenimiento de la red vial, expansión de las veredas, recuperación de los pavimentos de las veredas, iluminación. La iluminación tiene mucho que ver con la seguridad y naturalmente que eso requiere una inversión muy fuerte que habrá que contemplar por la vía de financiamiento externo en algún caso, los fondos presupuestales en otros, y para la realización y la proyección de las grandes obras que la ciudad necesita para pensar en Montevideo de los próximos 30 años, allí va a haber que abrirle las puertas al sector privado para que en el régimen de participación público-privada, en todos aquellos emprendimientos donde pueda haber un interés para el sector privado, se pueda contar con ese aporte. Por ejemplo, ¿en qué áreas podrían participar los privados? Y podría ser en el área del transporte. Podría ser, por ejemplo, en la construcción de una vía rápida en Avenida Italia, habrá que ver las alternativas. Puede ser para la realización de pasos en desnivel, por ejemplo, por decir algo. No digo Puente de las Américas porque está desde el arroyo Carrasco para afuera, pero Barradas está dentro del departamento, por 100 metros. Sí. Bueno, un colector como el de Barradas, por ejemplo, y menciono de las pocas obras que se han realizado, porque está el colector Barradas, está el corredor Garzón, obra fallida donde se enterraron decenas de millones de dólares, más de 80 millones de dólares, la obra inconclusa de General Flores. Le menciono algunos ejemplos a los que cabría agregar también los estacionamientos, la necesidad de construir estacionamientos. Ahí podrían participar los privados construyendo y cobrando luego. Sin duda, sin duda. En ese plano, en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, con obras para facilitar el transporte colectivo, el sector privado puede tener un aporte muy importante. Hoy el gran desafío dentro de lo que es el transporte no es, como a comienzos de los 90, reemplazar una flota obsoleta, cuando los Leyland ingleses ya no daban más, y los viejos trolebuses italianos ya no querían más nada. Sí. En aquel momento era cambiar la flota. Ahora es mucho más que eso. Ahora hay que pensar ya en la matriz energética y hay que pensar también en otras alternativas más allá del bus para hacer atractivo el transporte colectivo, para evitar que las personas sigan comprando autos y que eso vaya congestionando el tránsito. Hay ciudades que tienen un sistema de transporte público tan eficiente que hace que la gente deje el auto en la casa. Sí, claro. Tiene la libertad de usarlo y está bien respetar la libertad de usarlo. Lo que pasa que es más eficiente, es más barato, es más cómodo ir en el transporte colectivo y eso va en bien de todos, en bien del medio ambiente. Bueno, es en esa dirección que nosotros tenemos que pensar la ciudad. Ahora, ¿cómo se cambia una ciudad y un sistema de transporte para que la gente vaya en transporte público a trabajar y deje el auto en la casa? Es un cambio muy estructural, ¿no? Es un cambio estructural. Escuchaba en este mismo canal
al senador Agassi hablar de problemas estructurales en el departamento. Yo coincido, por lo menos, con el diagnóstico. Sí. Montevideo, el departamento, tiene problemas estructurales que no son de los últimos 5 años. Son problemas que vienen de mucho tiempo. Y esos problemas estructurales, si no son encarados con una gestión eficiente, no hacen más que irse incrementando, porque, en definitiva, el crecimiento del parque automotor por un lado, los desafíos de una ciudad que tiene que crecer al ritmo, por lo menos, que la región. Sí. Cuando tú progresás menos que el resto, porque estás más lento, estás retrocediendo. Y eso es lo que le ha pasado a Montevideo. Entonces, yo creo que lo primero es atreverse a soñar un Montevideo distinto, como aquel programa de televisión, Atrévase a soñar. ¿Cómo es una ciudad moderna para usted? Una ciudad eficiente, con un transporte eficiente, una ciudad limpia, bien iluminada, con calles que no estén destruidas, con veredas que estén bien, donde al contribuyente se lo respete en el sentido de devolverle el esfuerzo que realiza, que el contribuyente sienta que paga y que eso tiene un sentido, que no pague enojado. Para empezar, una ciudad moderna no puede ser una ciudad de gente... A nadie le gusta pagar, ¿no? Sí, por supuesto, pero mucho menos, eso viene ya de historia. Está escrito en la Biblia. Sí, más o menos. Pero, y sobre todo cuando los estados fueron desarrollando estructuras fiscales cada vez más voraces. Pero lo que está claro es que el ciudadano paga los tributos mucho más a disgusto cuando siente que eso va a un barril sin fondo, o que no se le devuelve lo que él realiza y aporta con su esfuerzo. Entonces, yo creo que ahí la clave para una ciudad moderna está en una profunda transformación de la gestión. Una ciudad moderna es una ciudad limpia, definitivamente limpia. ¿Accesible? Sí, inclusiva. Una ciudad que le dé a todos en los distintos barrios, en las distintas zonas, oportunidades de desarrollo, por ejemplo, de desarrollo humano, por ejemplo, oportunidades de recreación y de deporte. Pero de una manera pareja, es decir, pareja en el sentido de equitativa, desarrollo departamental con equidad. El Ministerio del Interior ha hecho algunas obras importantes, algunas plazas de espacios en algunos barrios que han tenido un rol clave. No, por supuesto, el Ministerio del Interior colabora en temas de inclusión, la Intendencia tiene que colaborar en temas de seguridad. Eso hace un gobierno articulado entre el primer nivel, el gobierno nacional, el gobierno departamental y, por qué no, los gobiernos de cercanía. Usted dice que como el Ministerio hace plazas, la Intendencia debería preocuparse de la seguridad. Pienso en un bulevar de doble vía, ida y vuelta, pienso en el beneficio de las personas y en que, más allá de los límites que la Constitución establece, la Constitución dice claramente que la seguridad pública no es un cometido departamental, es decir, eso lo sabemos todos, la represión del delito no es un tema de la Intendencia. Pero pregunto, la iluminación, ustedes mismos en el diario han hecho una nota sobre nuestros planteos en materia de prevención del delito desde lo municipal y desde lo departamental. Hay cosas que no puede hacer una intendencia, ¿no? Constitucionalmente. No, naturalmente, no puede detener gente, no puede someter a la justicia, pero debe iluminar las calles, tener la red de semáforos en condiciones tales que, por ejemplo, en un cruce de noche, donde no hace falta que funcione un semáforo, que el mismo esté apagado. Claro. Puede colaborar, por ejemplo, con los guardias privados, con la policía, interactuando todos en la alerta temprana, en el cuidado de los espacios públicos, que no son solamente los parques, las plazas, las calles, detectar a tiempo situaciones que pueden constituir faltas o eventualmente después ilícitos. La seguridad, desde ese punto de vista, tiene mucho que ver con lo municipal, y ni que hablar si planteamos la seguridad en términos de seguridad humana, que es el concepto que a nosotros nos gusta, claro, lo que remite a temas de cuidado del medio ambiente, prevención de la siniestralidad, en fin. Allí el concepto de seguridad abarca mucho más que el eje tradicional de la seguridad pública. Y aún en el núcleo duro de la seguridad pública, fuera de la represión del delito, fuera de las medidas que tienen que ver con someter a las personas a la justicia, dentro de la prevención, los gobiernos departamentales tienen mucho para hacer. La Intendencia tiene para hacer a costo cero. Nosotros queremos una Secretaría de Seguridad con funciones de monitoreo, de asesoramiento, interacción y articulación con el Ministerio del Interior, con el Poder Judicial, con las empresas de seguridad, con organizaciones de comerciantes, ¿por qué no con comisiones barriales de seguridad? ¿Quién conoce mejor la seguridad que los propios vecinos? Todo eso a costo cero, sin crear un solo cargo más, ni siquiera un cargo de confianza, transformando alguno existente e incorporando a esos funcionarios municipales que están ya dentro de la grilla del presupuesto de la Intendencia.
Intendencia tiene funcionarios suficientes, en todo caso lo que hay que hacer es redistribuir a los funcionarios, buscar la mayor eficiencia, y cuando hablo de redistribución estoy pensando en el eje de la descentralización. Hablando del tipo de ciudad que usted quiere, y de inclusión también, ¿qué opinión tiene sobre los barrios privados? El tema, yo creo que en esto no hay que tener preconceptos, hay que evaluar los emprendimientos y si reúnen las características, ¿por qué no autorizarlos? Ahora hay una política decidida de no permitir los barrios privados. De hecho hay un proyecto grande en Jacksonville que ha sido rechazado. Yo diría, para no vincular al interés de ninguna iniciativa privada, lo que tenemos claro es que este tipo de cosas... lo mismo. Le digo porque hay una posición filosófica del Frente Amplio detrás de eso. Lo tengo claro, por eso mismo digo que sin barreras, sin preconceptos, yo creo que hay que analizar el tipo de proyecto, el impacto que puede tener, qué consecuencias en todo el entorno, y entonces en función de eso sí resolver. Lo mismo si usted me pregunta, las tercerizaciones, yo no tengo una posición a priori en el sentido sí o no, y habrá que ver, depende del caso. Y si la tercerización en un caso sirve para que la Intendencia se concentre en lo que tiene que hacer, en sus cometidos esenciales, a los que debe retornar la Intendencia, pues la Intendencia ha crecido tanto que se ha ido olvidando de algunos de esos cometidos esenciales. Si la tercerización en un área sirve para apoyar el fortalecimiento de esas áreas primarias, ¿por qué no? En relación a la inclusión también, por ejemplo, en su momento la Intendenta Ana Olivera se opuso a hacer un corredor en Avenida Italia porque no quería que Avenida Italia se transformara en un eje divisorio entre el norte y el sur. Y argumentó que era una posición, sí, filosófica o ideológica, que no quería partir la ciudad al medio. Francamente, no creo que el partir la ciudad en ese paralelo 38, el sur y el norte, tenga que ver exactamente con eso, con un corredor. Me parece que la existencia de una vía rápida de acceso, que es lo que se necesita para todas las mañanas, para cuando la gente viene desde la Costa de Oro, desde los barrios, desde el este de la ciudad, cuando tiene que salir después, eso hay que resolverlo en términos prácticos, y yo francamente creo que no tiene la idea de la inclusión y del desarrollo humano parejo, sostenido, equitativo, no tiene que ver con la infraestructura vial. Hay veces que ese tipo de avenidas pueden generar, digamos, ¿no?, una división. No debe generar. De hecho lo generan, ¿no? Pero hasta para el mercado inmobiliario, no es lo mismo Avenida Italia del Sur que Avenida Italia del Norte. Naturalmente, pero una obra bien planificada, bien concebida, bien llevada adelante, no debe tener esos aspectos negativos. Yo no creo en la segmentación de las ciudades a partir de determinadas obras de movilidad, de infraestructura. Naturalmente que el impacto de la obra, no solo en lo inmediato, en lo más cercano, sino después en lo más lejano, hay que evaluarlo. Pero eso es parte de una planificación de obras que queremos, una planificación hecha con rigor y lejos de la lógica del ensayo y el error. No puede volver a pasar lo que ocurrió en el corredor Garzón, donde lo que hubo fue una inversión gigantesca de $80 millones, donde no se obtuvieron los resultados. La propia intendenta lo reconocía días pasados. Es notorio que existen contradicciones, lecturas distintas del impacto de esa obra dentro del Frente Amplio. Me remito a lo que ha dicho la intendenta y a la propia experiencia. Si usted va un día como hoy al corredor, va a haber pocos autos. La gente, si puede, evita el corredor. ¿Y por qué no quiere 24 cruces? Porque no quiere estar 3-4 minutos en alguno de esos cruces. Entonces, si se hace una obra, esa obra lo que tiene que hacer es aportar. El tema de General Flores, no se podrán repetir en General Flores los errores que se cometieron en el corredor Garzón. Claro. Y además hay que pensar la obra de General Flores en conexión con todo el eje, que incluye también la avenida Beloni. Entonces, yo creo que el desarrollo inclusivo, equitativo, es absolutamente compatible con esas obras que necesita Montevideo, como lo tuvo en otra época. A ver, en menos de 20 años, en menos de 25 años, se llevaron adelante grandes obras en Montevideo que permitieron después el desarrollo urbano posterior. Eso es lo que le está faltando a la ciudad. Por allí la necesidad de ese shock, el shock en inversiones, en mantenimiento, en recuperación de lo que se ha ido deteriorando. En materia de residuos, que es otro de los grandes problemas que preocupan a los vecinos de la ciudad, ¿cuál es su diagnóstico? La ciudad sigue todavía presentando un problema de limpieza. Yo creo que cuando se habla de falta un 10%, es un poco lo que ha dicho la intendenta,
o falta, o si estamos a un 40%, como dijo el director de limpieza. Yo creo que ahí, me parece que más allá de la cuantificación, hay una realidad, la ciudad todavía no está limpia. La Intendencia invirtió más de 30 millones de dólares en equipamiento, sí, y sin embargo, la velocidad de esos cambios que nos dicen se están procesando no coincide con las demandas de la gente. ¿Pero cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el problema? Es básicamente, primero, un problema de gestión, de diseño de los recorridos, de frecuencias, de diseño desde el punto de vista semanal. Lo que ocurre es que ese sistema de recolección está basado, está sustentado en buena medida por un componente que son las horas extras. La Intendencia ha pagado en los últimos años un promedio de 850.000, 900.000 horas extras por año, de las cuales más de la tercera parte han sido destinadas a este tema de la limpieza, lo cual tiene dos problemas. Primero, el costo que genera, y segundo, la voluntariedad de ese factor. ¿Sabes que eso yo se lo pregunté a la intendenta Ana Olivera, que estuvo aquí en diciembre? Le pregunté justamente el tema de las horas extras relacionadas a los residuos y lo invito a ver lo que ella respondió en ese momento. Con mucho gusto. Los trabajadores de residuos dicen, no hacemos horas extras, colapsa la ciudad. Eso dejó de pasar. ¿Cómo puede ser que un sistema de recolección, que es un servicio básico de la ciudad, funcione en base a horas extras, que debería ser una excepción? No funciona más en base a horas extras. Eso es parte de haber abordado el plan director de limpieza. Justamente, junto con tener el equipamiento necesario, junto con la incorporación de los funcionarios necesarios para ese nuevo equipamiento, porque en la medida que incrementamos el sistema de contenedores, no todo Montevideo tenía contenedores cuando nosotros asumimos, y se extendió el sistema de contenedores, se compró los nuevos camiones levantacontenedores, lavacontenedores, bueno, en fin. No voy a ahondar en todo eso, costó 30 millones de dólares. Ese equipamiento, simultáneamente nos abocamos a reformular el sistema de trabajo, justamente para dejar de depender de las horas extras. Usted dice que si ahora entonces, el sindicato no hace horas extras, no hay problema con el servicio. No hay problema con el servicio. No hay. Primero que nada, hay funcionarios, los últimos funcionarios que fueron contratados, su régimen de trabajo no es de lunes a viernes. En realidad, cualquier administración puede modificar los horarios de trabajo, es decir, pero específicamente en los últimos llamados dice claramente que se le podrá marcar de lunes a domingo el horario de trabajo que la administración estime. Por lo tanto, no es con horas extras que cubrimos los fines de semana. Eso decía Ana Olivera en diciembre aquí en el Observador TV. No hay problema con las horas extras. Concuerdo con el dato, lo dijimos inmediatamente antes del video, en cuanto a la inversión. 30 millones de dólares. Perfecto. En lo que refiere a la gestión de los residuos domiciliarios y en lo que refiere en general a toda la gestión de la Intendencia, no tengo el honor de compartir porque hemos estado mirando con mucho detenimiento todo lo que son las cifras de horas extras que se pagan y siguen siendo demasiado elevadas, lo cual genera problemas, los problemas derivados, reitero, del costo y de la dependencia que eso implica. El tema de la limpieza, sin duda que nos remite a la cuestión del relacionamiento con los funcionarios. Sin duda. Obviamente por razones que son conocidas. ¿Y cómo imagina eso? Bueno, en el día de hoy hemos entregado formalmente, tal cual se nos había pedido, una carta a la directiva de ADEOM para ser recibidos. Llamamos ayer, se nos dijo que para pedir la entrevista había que hacerlo de una manera formal, con una carta, lo cual fue hecho y esa carta fue entregada en el día de hoy, lo que demuestra desde ya, desde ahora, en la práctica, que lo que decimos con respecto a la negociación y al diálogo que hay que tener, lo queremos hacer desde ahora, desde este momento, es decir, mucho antes de que se acerquen las elecciones. Nosotros queremos entablar un diálogo con ADEOM, naturalmente que con todos los funcionarios. Es un sindicato particular, ADEOM, entre otras cosas porque defiende los intereses de sus trabajadores. Y le da poca pelota al partido político que esté gobernando, ¿no? Bueno, a diferencia de otros sindicatos, no tiene problema en enfrentarse al Frente Amplio a nivel municipal, con lo cual uno puede suponer que tampoco va a tener problema en enfrentarse al Partido de la Concertación. ¿Enfrentarse o por qué no cooperar? A ver, el Estatuto de ADEOM, que hemos repasado cuidadosamente, dice, su artículo 4, que es una asociación plural, independiente, desde el punto de vista político. Nosotros no tenemos ningún preconcepto, ninguna barrera. Entendemos que
la relación con los funcionarios nucleados en ADIOM y en general con todos los funcionarios de la Intendencia hay que encararla a partir del diálogo, a partir también de la autoridad que tiene que ejercer el intendente y su equipo, autoridad que tiene además el respaldo y la legitimidad dada por el voto de la ciudadanía, y es muy importante también el respeto de los derechos adquiridos, combinando el diálogo, la negociación, la firmeza, la autoridad y la intangibilidad de los derechos. Nosotros creemos que se puede llegar a evitar la repetición de una sucesión de conflictos que ha sido la historia de los últimos años. Y que no queremos que siga perjudicando la gestión, pero en realidad más que a la gestión, a los vecinos, porque los que pierden cuando hay un conflicto, primero que todos, son los contribuyentes, los vecinos. Claro. Garcés, imaginemos que usted gana la intendencia. La herramienta política a partir de la concertación, ¿cómo va a funcionar gobernando? La concertación, no hay antecedentes. Bueno, eso hace todavía más apasionante este desafío que hemos tomado, ¿no? Sí. Cuando nos decían, qué difícil, ¿no?, poner en marcha una experiencia como la concertación. Nosotros decíamos, está bien, pero qué apasionante. Los análisis sobre si es conveniente o no, sobre si es difícil o no, van sobre lo electoral. Bien, pero hay poco análisis sobre qué pasa gobernando un partido que no tiene antecedentes, que no tiene estructura conocida, que no tiene liderazgos. Es un partido que se está construyendo, yo diría una coalición de partidos, sí, donde se mantienen las identidades, con una estructura sencilla, y que en campaña va a desarrollar una campaña con sus candidatos de manera independiente, dentro de un mismo contexto, dentro de un programa marco, donde cada uno hará sus énfasis, naturalmente, y eso está bien además, tiene que ver con la pluralidad. El desafío que tiene la concertación no es ganar la elección, es un desafío mucho más alto, es gobernar Montevideo, gobernarlo bien y transformarlo. Bien, pero si usted es intendente, ¿a quién va a responder? ¿Al directorio del Partido Nacional? ¿Al CEN Colorado? No, naturalmente que el partido de la concertación tiene en sí una identidad propia, cuyos vectores, las fuerzas que lo componen, mantienen sus identidades, sin perder las identidades, sin renunciar a las identidades, a las tradiciones, a las propias estructuras partidarias, trascienden esa identidad para acordar las líneas que, le puedo asegurar, ha sido muy sencillo, muy fluido llegar a las líneas de acuerdo. Claro. Hemos circulado un documento la semana pasada, nosotros se lo enviamos programático. Exacto, con unas bases, se lo enviamos al doctor Castillo, el equipo del doctor Castillo, el Partido Colorado, leyeron ese documento, lo devolvieron, hubo un intercambio y a esta altura el documento ya está perfeccionado, está pulido, y le puedo asegurar que ha sido muy simple y muy fluido ese relacionamiento. Pero gobernar es más difícil que hacer la campaña. Desde luego. Porque después, cuando haya un conflicto, ¿usted a qué partido va a responder? Va a responder al Partido Nacional, naturalmente. No. Yo creo que hay que, desde ya... Porque el Partido de la Concertación no tiene líderes, no tiene... Hay que desactivar esa idea de que el Partido de la Concertación es la suma de blancos y colorados y por lo tanto son rosados. No, ni rosados, ni por la negativa, digamos, es decir, por la contra. No, rosados no, porque en el Partido de la Concertación tienen cabida todos los que quieren un cambio para Montevideo. Yo le aseguro que ahí no hay solamente dos colores, ahí hay más. Ahí hay por lo menos 4 o 5 colores. De votos, de votantes. De votantes en los dirigentes. Pero, por ejemplo, los ediles. Sí. Que van a ser electos por el Partido de la Concertación. De la Concertación. ¿Qué pasa si ahí se rompe esa coalición? Bueno, pero estamos yendo al escenario catástrofe. No, pero mire, pasó en el 2001 a nivel nacional, puede pasar a nivel municipal. Era otra cosa porque allí era una experiencia distinta. Aquí hay una coalición en torno a un programa común, se comparece ante la ciudadanía con una propuesta común, con un compromiso común, y ese compromiso incluye, reitero, no solo sumar para la elección, sino gobernar conjuntamente, lo cual es, creo, francamente diferente de un escenario de elecciones primarias donde los partidos compiten entre sí y donde después hay un acuerdo para llegar al balotaje. Esto es otra cosa. Y además, hay una identidad. Usted me dice, no hay liderazgo, no hay... yo le diría que hay una identidad que está en la gente. La concertación nace desde abajo hacia arriba. La concertación es el reclamo espontáneo de un montón de montevideanos que quieren una ciudad y un departamento diferente. Y lo que han hecho los dirigentes, los que empezaron a trabajar, ya el primer llamado fue allá por el año 2005, pero claramente en el acuerdo por Montevideo en el año 2012 y después 2013 con avances más específicos,
esos dirigentes han sabido leer y entender un proceso genuino que venía desde lo popular, desde los barrios. Entonces, yo creo que esa fuerza, esa cohesión que está instalada en la gente, sin duda que permite aventurar la cohesión y la fuerza necesaria y la coherencia necesaria para gobernar en el caso que nos toque. Y francamente, creo que la posibilidad que tiene la concertación es una muy buena chance, hay un escenario competitivo, la oposición dividida era difícil que le pudiera disputar al Frente Amplio. El Frente Amplio además va a tener el problema de renovar, no solo renovar su discurso, sino hacer creíble la renovación del discurso, prometiendo en el año 25 lo que no se ha resuelto en los 25 años anteriores de la gestión. Entonces, respetamos muchísimo a los candidatos. En lo personal, a mí me ha tocado trabajar tanto con el senador Martínez como con la senadora Topolansky, nos conocemos, hemos colaborado bien en otros roles, en otras funciones. Este es un escenario diferente, de competencia política, lo que augura no solo una campaña de respeto, sino un relacionamiento bueno el día después, en el rol que a cada uno le toque. Pero desde ya creemos que además de las buenas posibilidades de la concertación, el eje, la polaridad es la continuidad, Frente Amplio o la concertación como renovación. Garcés, le agradezco mucho por haber venido. Gracias, encantado. No, muchas gracias.